Bien, buenas tardes. Continuando con la clase, vamos a hablar de lo que son las señales de energía y de potencia. Estas señales se dan cuando toda la información se dirige en una sola dirección, ya sea infinitamente o ya sea acotada. Si hablamos nosotros de la energía, va a ser igual a la sumatoria desde menos infinito hasta más infinito de los valores absolutos del valor de todos los elementos de la secuencia elevado al cuadrado. Esa es la señal de una energía. Una secuencia infinita puede tener una energía finita o no. Una secuencia finita siempre tendrá energía finita. Ahí tenemos la secuencia x sub n que tiene 1, 3 y 5. 1 al cuadrado, 1. 3 al cuadrado, 36. 5, 3 al cuadrado, 9. 5 al cuadrado, 25. 25 más 9. 25 más 9 es 34. Más 1, 35 nos da, ¿no? Yo estoy mal ya. Le da impar, 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 te debería dar impar. Aquí me sale un 35. Ya está acá el error. Aquí tenemos un ejemplo con la señal de escalón unitario, que viene a ser una señal que es desde menos infinito hasta más infinito, el 1, como una línea recta. Aquí lo voy a poner en ya mejor, para que se pueda ver. Me dicen por favor si se ve en la pizarra. Sí, se ve la pizarra en... Ya. Entonces miren, aquí yo tengo mi eje cartesiano. La función u de n, si mal no estoy, es igual a esto. Y el valor 1 ahí está, de menos infinito hasta más infinito. Entonces, si yo tengo esa función que vale 1 y a esa función yo le multiplico por 0.5 elevado a la n, donde n viene de menos infinito hasta infinito, ¿cuánto me da este valor? Aquí lo pone 2, este lo acota el valor. Sin embargo, si solo yo considero ese 1 infinito, si yo sumo todo eso 1 infinitamente, me va a dar el valor de infinito. Acá lo acota, ¿no? Lo está sacando la mitad. Fíjese, aquí es como 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado infinitamente. Y acá va a ser 1 medio a la 2, 1 medio. Entonces se va a ir simplificando hasta que me quede el 2, ¿no? Y esto sería una demostración un poco engorrosa. Pero acá tengo los 1 medio al cuadrado y acá tengo los 1 al cuadrado, ¿no? Entonces le da 2 el resultado. Y acá sumar todo eso 1 infinitamente me da infinito. Ahora cuando yo hablo de la potencia, tenemos una secuencia aperiódica, es decir, que no se repite cada cierto periodo lo mismo. Entonces la potencia va a ser el límite cuando k tiende a infinito de 1 sobre 2k más 1. ¿Y qué es ese k? K es un límite inferior y superior que están tanto a la derecha como a la izquierda del valor 0. Y el módulo viene a ser el mismo, ¿no? El valor absoluto al cuadrado, sumatoria de todo eso. Si definimos la energía de una secuencia en el intervalo finito entre menos k y k,
Entonces tenemos esa. Podemos también tener una energía acotada. Podemos expresar la potencia medida como límite cuando k tiende a infinito de 1 sobre 2k más 1 de este valor de acá, que viene a ser este mismo que se está reemplazando por la energía acotada entre menos k y k. La energía originalmente es esta fórmula de arriba, que viene a ser entre menos infinito y más infinito. Para la secuencia periódica de periodo n, se define la potencia media como la potencia x es 1 sobre n, ya no viene a ser el límite cuando k tiende a infinito de 1 sobre 2k más 1, sino 1 sobre n de la sumatoria de lo mismo. Desde 0 hasta n menos 1, cambia el límite de los valores de x sub n al cuadrado. La potencia media de una secuencia infinita puede ser finita o infinita. Ahora ustedes como electrónicos, si bien esto es la fórmula para una señal, conceptualmente, ¿qué significa energía y qué significa potencia? En términos eléctricos, ingeniero, o de señales, así. Eléctrico, eléctrico. Bueno, la potencia siempre va a estar en función de la energía, ¿no? Es la energía que puede entregar algo en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Esa es la potencia. Y bueno, la energía físicamente es como un trabajo prácticamente, ¿no? Que esa parte no sabía cómo explicarlo. Sé que es, pero no sé cómo explicarlo exactamente. Bien, de potencia las unidades son los watts, ¿no? De energía, ¿cuáles son las unidades? ¿Se acuerdan? El Joules, Ya, Julio, ¿no? el Joules, Entonces, sí. estamos recordando, ¿no? Que está muy relacionada la energía con el trabajo, ¿no? Y la potencia con la energía. ¿Alguien puede acotar algo más? No, genial. Bien, y esta es la fórmula genérica para lo que son las señales. Sin embargo, hay la fórmula de la energía y la potencia relacionada con carga, con trabajo, con fuerza electromagnética, con voltaje, etc. La potencia media en una secuencia infinita puede ser finita o finita. Aquí consideramos esta secuencia que nos dice para todos los valores menores a 0, la secuencia va a ser 0. Y para todos los valores superiores o iguales a 0, va a ser 3 por menos 1 a la n. ¿Qué significa eso? Yo lo puedo considerar, como los valores inferiores son 0, puedo considerar solo desde 0 hasta infinito, de este módulo. Ahora, s menos 1, cuando vale 0, todo número elevado a la 0 es 1, positivo. Cuando vale 1 va a ser menos 1. Cuando vale 2 va a ser 1. Cuando vale 3 va a ser menos 1 y ahí se va a ir turnando y lo va a cambiar este positivo a negativo. Pero como estoy sacando valor absoluto, se puede simplificar y simplemente va a ser 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado de 0 hasta infinito da infinito. Ahora aquí saca el límite, ¿no? Desde 2k más 1 hasta 1 cuando k tiende a infinito. Multiplicado esa potencia ya por los valores que considera acá. Ese valor que considera 3 al cuadrado lo saca de la sumatoria como un 9 y suma
este 1 desde 1 hasta acá. Entonces va a ser 9 por k más 1 dividido entre 2 k más 1. Hace la división y le sale 4.5. Ya entonces, bueno, tiene esa relación en base al desarrollo de esta fórmula sin necesidad de tener el valor de k. Una señal de energía infinita y potencia media infinita se dice que es una señal de potencia. Por ejemplo, una señal periódica es una señal de potencia. Tiene energía infinita y potencia finita. Una señal de energía finita y potencia media, 0, se dice que es una señal de energía. Ejemplo, cualquier secuencia de iteración finita. Ahora, acá hay unas aclaraciones para el desarrollo de fórmulas matemáticas posteriormente, ¿no? Suma de términos de una progresión aritmética. A sub n va a ser igual a sub 0 más n por d. Entonces la suma de los a sub n lo va desarrollando. Ahí sale todo esto. A n1 desde el inicio hasta el final dividido entre 2, dividiéndolo entre la resta de los límites más 1, multiplicándolo. Esta fórmula la ha inventado Gauss. No, Gauss era un chico muy inquieto en su colegio, cuando era niño. Y el profesor decía, sumen los números del 1 al 5, del 1 al 10. Entonces Gauss estaba muy inquieto y le dice, bueno, súmeme los números del 1 al 500. Entonces a la hora, más o menos 2 horas, con 10 años más o menos, Gauss le saca la suma, ¿no? En base a esta fórmula. Y claro, el profesor pensaba que no era verdad. Y se pasan todo el día, ¿no? Y sacan el mismo resultado sumando. Bien, acá tenemos un ejemplo de término con esta fórmula de 2n-1 y que nos sale 16, ¿no? Tenemos ahí los límites que son desde menos 2 hasta 5. Bien, ahora tenemos acá progresión geométrica. Progresión aritmética son las sumas, progresión geométrica son las multiplicaciones para n mayor o igual a 1. Entonces la suma de los a sub n va a ser a la sub n final multiplicado por una razón de multiplicación menos el a sub n inicial. Si alguno de los límites n1 y n2 es infinito, para que se pueda realizar la suma es necesario que la razón de multiplicación sea menor o igual a 1. Tenemos aquí el caso particular, que en el caso de que consideramos solamente desde 0 hasta infinito va a ser igual a sub 0 dividido entre 1 menos g. Aquí tenemos el desarrollo de una progresión geométrica, ya que tiene los índices. Acá saca la resta de esto y viene a ser 3 elevado a la menos 1 resultado, ¿no? Y ese es menor que 1. Ya se reemplazó de la fórmula y tiene 3 a la quinta resultado de esta progresión geométrica. Pero bueno, esto es para alguna fórmula más adelante que se utiliza. Tenemos acá una secuencia acotada. Secuencia acotada es un límite superior a la derecha del eje cartesiano. Entonces tenemos una secuencia, su valor absoluto, de todos los valores va a ser menor o igual a un determinado valor b sub k. Y ese tiene que ser menor a infinito. Aquí tenemos ejemplos. Tenemos el coseno de 0,3 de pi por n, donde los n van variando, tiene que ser menor o igual a 1. ¿Cuál viene a ser la cota? La cota acá es 1. Y 1 es menor
que infinito. Tenemos secuencia absolutamente sumable. Es aquella cuya sumatoria nos va a dar un número conocido que va a ser menor al infinito. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos la secuencia. Va a ser 0.3 elevado a la n para los n mayor que 0. Va a ser 0 para los n menor a 0. Por lo tanto, considero de 0 hasta infinito 0.3. Cuando tenemos esto, por la fórmula de los sumatorios que tenemos por acá, entonces se hace una suma de los límites inferiores y superiores, se lo divide entre 2 y se lo multiplica por la suma multiplicado por 1. Nos da este valor, 1 sobre 1 menos 0,3, el valor 1.42857, que es menor a infinito. Tenemos secuencia al cuadrado sumable, que es lo mismo, pero en este caso el cuadrado de la secuencia va a ser menor a infinito. Aquí tenemos nuestra secuencia h sub n, el seno de 0.4 pi por n, dividido entre pi por n. Esta serie no es absolutamente sumable, pero sí el cuadrado sumable. Y su suma de esto elevado al cuadrado me sale pi cuadrado sobre 6. Bien, vamos a ver secuencia discreta básica. Secuencia discreta básica es, por ejemplo, el impulso unidad. Este impulso unidad muestra que esta sigma de n vale 1 cuando n es igual a 0. Vale 0 cuando las n son distintas de 0. Esto se parece un poco a la delta de Dirac, ¿no? Cuando lo utilizamos para señales discretas, porque para señales continuas la delta de Dirac es infinita. Entonces se llama impulso unidad. Solo vale 1 cuando el valor de la x, se puede decir, vale 0. Ahora tenemos escalón unidad, u de n. Ves que yo le dibujé es solo la mitad, ¿no? Cuando n es mayor o igual a 0, el valor es 1. En los demás casos es valor 0, si esto es causal. Y ahora u de menos n menos 1, que es anticausal, es 0. Si es que n es mayor o igual a 0, todo esto van a ser 0. Y todos estos de la izquierda van a ser 1. Tenemos la rampa unidad. La rampa unidad es n de u de n. ¿Qué significa esa n? Que voy a multiplicar el 1 por ese n, ¿no? Va a ser n cuando n es mayor o igual a 0 y va a ser 0 para n menor que 0. Acá, por ejemplo, este valor 0. Todos los que están a la izquierda son 0, pero acá es 1 cuando n vale 1, es 2 cuando n vale 2, es 3 cuando vale 3, es 4 cuando vale 4, es 5 cuando vale 5. Esta es la función rampa unidad y se representa por la r de la n y es igual a n por la unidad, ¿no? Escalón unidad. Bien, tenemos otra secuencia básica, un poco más compleja, que viene a ser la secuencia sinusoidal. La secuencia sinusoidal va a ser igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular en radianes por muestra, multiplicado por el n que va variando, más la fase. Ahora acá tenemos nosotros que lo que va variando en sí es el n. La frecuencia angular la tiene en 0.1 y la fase también la tiene definida. Y entonces va yendo de forma sinusoidal, de forma perfecta, pero para valores discretos nada más. No es para todos los valores continuos, sino saltando 1, 2, 3, todos los valores naturales. Tenemos la secuencia exponencial. La secuencia exponencial es aquella que tiene la propiedad de crecer infinitamente. Tenemos un n que va a ser
Entre menos infinito y más infinito, si es mayor a 0, va a crecer, y si es que es menor a 0, no va a crecer. Tenemos una amplitud y tenemos una base. Si escribimos el alfa como el valor del neperiano, o sea, el E de tau sub 0 más J W sub 0, entonces A va a ser igual al módulo de E de J multiplicado por el ángulo. Y si separamos la parte real de la imaginaria, entonces vamos a dividir este valor de acá, que va a ser el valor absoluto de A, por E de J, por el ángulo, por E de acá la representación del ángulo. Estamos reemplazando esta A y esta alfa elevado a la n. Entonces esto va a tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces tenemos la siguiente secuencia. Y en la parte real va a ser igual a tau sub 0 por n del A por el coseno de W sub 0 n más el ángulo. Y la parte imaginaria se va a quedar con el desarrollo del seno. Esto nos permite que valores que son en la dimensión del plano cartesiano son imaginarios, se lo puede dibujar en el plano de los números radianes con otra representación. Las partes reales e imaginarias son sinusoidales puras para el ángulo inicial 0, creciente para el ángulo inicial mayor que 0 y decreciente para el ángulo menor a 0. Acá tenemos la parte real, que es sinusoidal decreciente, seguramente tiene tau sub 0 menor a 0 y sigma sub 0 menor a 0, y esta parte viene a ser la parte imaginaria, que también es decreciente, porque es menor que 0 también. Entonces aquí tenemos una representación de esto, es x de n, va a ser el exponencial de menos 1/16 más j por k sobre 6 por n. Exponentes reales de x sub n son a por alfa sub n, donde n va a ir desde menos infinito a más infinito, y a y alfa se pertenecen a los números reales. Bien, acá tenemos un exponencial prácticamente perfecto, creciente, con el alfa mayor que 0 y decreciente con el alfa menor que 0. Las secuencias sinusoidales, a por el coseno de omega sub 0 n más teta, y las secuencias exponenciales complejas b por el exponencial de j por omega sub 0 por n son señales periódicas del periodo n, si omega sub 0 por n es igual a 2 pi por r, siendo n y r entero. Es decir, la frecuencia digital es un número racional que va a ser igual a r por n. Si no se cumple esta relación anterior, la secuencia es no periódica. Acá tenemos una secuencia no periódica, el seno de raíz cuadrada de 3 por n más el ángulo θ, ¿no? Acá tenemos una secuencia, la secuencia Sinc-C, es una secuencia utilizada en el procesamiento de señales. Se trata de una secuencia no causal de duración infinita. Tenemos acá el sin de C sub A por n de T sub S es igual al seno de A por n por T sub S dividido entre n por T sub S para los n entre más infinito y menos infinito. Y tiene esta fórmula de un triangular que va subiendo cada vez que se acerca al punto cero, tanto por la izquierda como por la derecha, y después de un periodo t cambia la dirección y se vuelve negativo, ¿no? Ahora, también hay una técnica para representar las secuencias arbitrarias mediante impulso. ¿Qué significa eso? Tenemos la secuencia de impulso unitario, tenemos la secuencia escalón, tenemos la secuencia rampa,
sea, la secuencia básica, toda la secuencia puede ser descompuesta en la secuencia básica. Entonces, cualquier secuencia discreta puede ser representada como suma ponderada de secuencias de impulsos retardadas. X sub n puede ser la sumatoria de k desde menos infinito hasta infinito de x sub k por el impulso de n menos k. Entonces acá tenemos esta secuencia y acá como nosotros la podemos representar. Entonces acá tengo un valor que se llama 0.5. Entonces ese es mi x sub k, 0.5, por el impulso unitario de n menos k. ¿Y cuánto vale sk? Sk vale menos 2. Menos 2 me da más 2. Luego estos son 0 y todo número multiplicado por 0 no va a ser sumado. Me da 1.5 por el impulso de n menos 1. Después acá tengo menos 1 que no se pone por el impulso de n menos 2, porque este lado ya viene a ser positivo, ¿no? Los lados positivos van con signo negativo por esta propiedad del menos k, y los lados negativos van con símbolo positivo. De aquí tenemos un 1, n menos 4, aquí tenemos 0.75 por n menos 6, ¿no? Entonces todo lo podemos representar y es algo que se utiliza bastante para simplificación para poder en realidad llegar a una fórmula de las señales cuando nos vienen dadas de forma gráfica. Tírenle una mirada un par de minutos y me dicen a ver el valor que no entiendan por qué sale ese resultado.
Bien, continuamos. Tenemos acá, ya acabamos de hablar de las señales. Ahora vamos a hablar de los sistemas. ¿Qué viene a ser un sistema discreto? Un sistema discreto es aquel que procesa señales de entrada discretas y devuelve señales de salida discreta. Adentro puede ser cualquier mecanismo. Adentro puede ser un sistema de comunicaciones o puede ser un sistema, no sé, cualquier sistema industrial que produce, por ejemplo, algún tipo de bien, dado una materia prima. Aquí tenemos la definición formal. Un sistema discreto procesa una secuencia de entrada x sub n discreta para obtener una secuencia de salida y sub n, modificando sus propiedades, salvo el sistema donde x sub n y y sub n es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, denme un ejemplo donde se cumpla esta propiedad de y sub n igual a x sub n en cualquier sistema de cualquier tipo, eléctrico, electrónico, mecánico. A ver, ¿dónde se da ese caso? ¿Alguien sabe? Amplificador. Un amplificador. Tener la misma entrada y sale la misma salida. El sistema sí, pero cambia sus propiedades. ¿No? También, ¿no? Pero acá dice sistema salvo el sistema X sub n y Y sub n que no cambie. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Un micro. Entonces sube el micro y sale igualito, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. ¿Qué más puede ser? Un almacenador de productos. Entra el producto y sale igual también, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos va a cambiar, pero solo en el caso de que Y sub n sea igual a X sub n, se va a mantener igual, ¿no? No se van a modificar las propiedades. El número de entradas y salidas puede ser 1, como en un multiplicador, o múltiple como ocurre en un sumador o modulador. En un multiplicador se multiplicaba por un escalar, y eso se llama ganancia o amplificación. En cambio, sumador, dos señales se sumaban, modulador, dos señales se multiplicaban. En retardo, lo que se hacía, se le introducía un retardo a la señal, ¿no? Tenemos acá una señal que y sub n es igual a 0.5 de x sub n más x sub n menos 1, más un retardo estoy poniendo. ¿Para qué me sirve eso? Pues básicamente si esto fuera algo voltaje eléctrico, le estaría reduciendo a la mitad, ¿no? Ese valor por este 0.5. Bien, tenemos acá el sistema acumulador. La salida en un instante es la suma acumulada de las anteriores. Y sub n, o sea, la y sub n va a ser igual a la sumatoria de lambda desde menos infinito hasta n de x de lambda. Y esto va a ser igual a ¿qué? A lambda desde menos infinito hasta n menos 1 de x de lambda. Todo esto ya se le ha consumido a x de n. X de n ha salido, entonces ya solamente lambda ha sido reemplazada por x, ya no es parte de la sumatoria, y queda solo desde menos infinito hasta n menos 1, porque el n ya ha salido de la sumatoria. Y yo sé que por esta definición, si y sub n es desde menos infinito hasta n,
Entonces, si voy desde menos infinito hasta n-1, va a ser y de n-1 más x sub n. Entonces lo estoy poniendo en símbolo de su retardo. La relación entre la entrada y la salida también se puede escribir como, y acá tenemos, y de n va a ser desde menos infinito hasta menos 1, de x de lambda, más desde 0 hasta n de x de lambda. Entonces este se mantiene, y esto de acá, si yo voy de menos infinito hasta un número n, ese es y de n. Como voy desde menos infinito hasta menos 1, este es y de menos 1 para todos los n's mayores a 0, ¿no? Entonces puede hacer una simplificación dependiendo qué valor yo ya tengo calculado. Por ahí yo tengo ya calculado esto. Entonces esto simplemente es un reemplazo. O por ahí ya tengo calculado este. Y este es un reemplazo. Entonces puede hacer simplificación tanto para la derecha como para la izquierda. La de la sumatoria donde va desde menos infinito hasta n. Y de menos 1 se denomina condición inicial. Esta de aquí es la condición final. Inicial. La condición inicial, la última expresión en la que n está definida para valores positivos se denomina acumulador causal. La última expresión en la que n está definido para valores positivos, esta expresión de aquí, de la derecha, se denomina acumulador causal. Bien, tenemos el promedio m, promediado de m muestras, o promediado móvil. La salida de un determinado instante es el promedio de las muestras actuales y las m menos 1 muestras anteriores. Ejemplo, por ejemplo, el PPA de ustedes aquí es igual al PPA actual más la sumatoria de todos los anteriores, y eso le hacen un promedio de 1 menos n, ¿no? Este tipo de promediado se utiliza para eliminar el ruido de la señal. Entonces, por ejemplo, si ustedes son estudiantes, que su promedio en general es 60, pero había un semestre que han sacado 30 y el otro que han sacado 80, entonces promediando va a estar cerca de 60, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros, tener ahí una señal. Aquí tenemos la señal de entrada y nuestra señal de salida, ¿no? Y acá, en este caso, tenemos una señal de salida un poco más variante. ¿Y cómo nosotros clasificamos los sistemas discretos? El sistema más utilizado es el sistema lineal. ¿Por qué? Porque simplemente es la multiplicación. Para tener un y se multiplica el x por un valor, por un escalar, y se obtiene y. Si y sub 1 es la salida de un sistema de entrada x sub n, y y sub 2 es la salida de un sistema de entrada x sub 2 n, entonces si el sistema es lineal, ante la entrada x sub n va a ser igual a de x sub 1 más n más beta de x sub 2 más n. La salida y va a ser y de n va a ser igual a alfa por y sub 1 más beta por y sub 2, siendo alfa, beta, x1 de n y x2 de n valores arbitrarios. Un sistema lineal verifica el principio de superposición. Entonces, cuando hablamos de sistemas lineales, es como si este valor estaríamos con el resultado unitario y se multiplica por el mismo escalar. En este caso, alfa, en este caso, beta, valor sub 2. Aquí tenemos algunos ejemplos de promediado de muestras. Entonces, y sub n igual a 0.5 de x sub n más x sub n menos 1. Para dos entradas arbitrarias, las salidas serán, en el primer caso,
0.5 por x sub 1 por x sub 1 de n por x sub 1 más x sub 1 de n menos 1. Y sub 2 va a ser 0.5 por x sub 2 de n por x sub 2 de n menos 1. Para una entrada x sub n, entonces va a ser alfa de x sub 1 más n por beta más beta por x sub 2 de n, alfa y beta perteneciendo a los números reales. Entonces, reemplazando, mi salida va a ser igual a lo siguiente. Y sub 1 va a ser igual a 0.5 de alfa por x sub 1 más beta de x sub 2 de n más alfa de x de n menos 1 más beta por x2 de n menos 1. Entonces, nosotros podríamos decir, factorizando estos valores, que es igual a alfa por 0.5 por x sub 1 de n más x sub 1 de n menos 1 más beta de 0.5 de x sub 2 de n más x sub 2 de n menos 1. Luego este sistema es lineal. Ahora tenemos acá un acumulador. Para dos entradas, tenemos que y sub 1 de n es igual a la sumatoria de lambda de los x sub 1 de lambda desde menos infinito hasta n, y y sub 2 de n va a ser igual al x sub 2 de lambda desde menos infinito hasta n. Para cualquier entrada, x sub n igual a alfa por x sub 1 más beta por x sub 2 de n, dado los alfa y beta pertenecientes a los números reales. Entonces acá la salida lo simplifica, x de lambda aquí va a ser igual a alfa como x sub 1, entonces va a ser x sub 1 sub n, en realidad su n es lambda, más beta por x sub 2 de qué, de lambda, y entonces esto va a ser igual a qué. Si yo saco lambda, la sumatoria de una suma se puede dividir en dos partes iguales. Entonces yo en un lado puedo sacar el alfa y en otro lado puedo sacar la beta, y va a ser los x sub 1 sumado de los lambda y x sub 2 sumado de los lambda. Y esto de aquí y esto de aquí se puede reemplazar por alfa por y sub 1, y esto de acá viene a ser beta por y sub 2. Luego mi sistema es lineal porque cada componente viene a ser igual a los componentes iniciales multiplicados por un factor alfa y beta. Tenemos acá un acumulador causal para dos entradas arbitrarias. Tenemos que y sub 1 de n va a ser igual a y sub 1 de menos 1 más la sumatoria de a lambda desde 0 hasta n de los x1 de lambda. Y y sub 2 de n va a ser lo mismo, pero para el x sub 2 de lambda. Para una entrada x sub n igual a alfa por x sub 1 de n más beta por x sub 2 de n, reemplazamos ambos valores. Y sub n va a ser igual a y de menos 1 más la sumatoria desde lambda de 0 a 1. Y acá, ¿qué es lo que yo voy a desarrollar? Aquí dice que el x de un lambda va a ser alfa por ese x de lambda más beta de x2 por el lambda. Ahora si calculamos alfa y sub 1 más n más beta de y sub 2 más n, obtenemos el desarrollo, ¿no?, de la misma fórmula anterior, y sub 1 de menos 1 más la sumatoria de lambda de 0 hasta n de x sub 1 de lambda, y lo mismo para beta. Entonces acá se puede factorizar, pero fíjense que ya alfa, aquí tenemos la factorización de esta parte y la factorización de esta parte, de los alfa y los beta, lo acomodamos. Para que se verifique que y sub n es igual a alfa de y sub 1 por n más beta de y sub 2 de n, se debe cumplir que este y de menos 1 es igual a alfa y
sub 1 de menos 1 más beta de y sub 2 de menos 1. Para cualquier valor de alfa y beta, luego solo si las condiciones iniciales son nulas, el sistema será lineal. En otro caso no lo será, ¿no? Entonces tenemos que decir que las condiciones iniciales cuando lambda valga 0 tiene que ser 0 y ya se vuelve un multiplicador y ahí recién sería lineal. En los otros casos no es lineal. Aquí un sistema para determinar si es que este sistema es lineal, ¿no? Hay que desarrollarlo de la misma forma, reemplazando por esto, por este valor de acá. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a tratar de hacerlo. Así si se ve el jam, ¿ya? ¿Se puede ver? Sí, Vamos a ver si este Sí, es ingeniero, lineal o se ve. no. Y sub n es igual a x al cuadrado de n menos x de n menos 1 multiplicado por x de n más 1. Y vamos a ver si esto es lineal o no. Entonces yo tengo que reemplazar con esta condición. ¿Cuál es mi condición? Mi condición es que x de n es igual a alfa de x sub 1 de n más beta por x sub 2 de n. Bien, vamos a hacer ese reemplazo. Entonces tendríamos con esta condición que esto va a ser muy grande. Y sub n va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a alfa por x sub 1, todo esto elevado al cuadrado, a la n, perdón, más beta por x sub 2 a la n. Eso es para la primera parte nada más. Y todo esto al cuadrado. Menos la segunda parte, esta parte de aquí, que me va a salir un factor que va a ser alfa de x sub 1 de n menos 1 multiplicado por el beta de x sub 2 de n menos 1 no, ya escribí mal las cosas. Esto viene a ser por la condición un más.
Todo esto multiplicado por este segundo factor, que viene a ser alfa de x1 de n más 1, porque ahora ya no vale n, sino vale n más 1. Todo esto sumado a un beta de x al cuadrado de n más 1. Bien, para no cansarnos, si yo desarrollo esto, multiplico, saco el cuadrado, ¿será que yo puedo factorar algo como alfa multiplicado por una cosa más menos beta multiplicado por otra cosa? ¿Será que voy a llegar a eso o no? ¿Qué dice? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Voy a llegar a eso o no? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Puedo llegar a despejar alfa multiplicado por algo más menos beta multiplicado por algo o no? ¿Sí o no? Respóndame en el chat o respóndame por micrófono de lo que ustedes piensan. Yo digo que no, ingeniero. ¿Ya? ¿Qué dicen los otros? ¿Qué dice? A ver, Javier, Cristian, John, Carlos Eduardo. Ah, yo digo que sí, ingeniero, se podría, pero ¿Ya? ¿Qué dice otro? Roberto. ¿Sí o no? Nada más. Siempre que ustedes tengan preguntas, respondan. Ya, aunque sea mal. Ya, Cristian dice que sí. Bien, la respuesta es no. Ya. Pero ustedes siempre tienen que responder, aunque se equivoquen. Por ahí el otro sabe menos que ustedes, ¿no? Si ustedes no responden, van a quedar como los que menos saben. Fíjense, esto de acá, este primer sumando, es un binomio cuadrado perfecto, creo que se llama en factorización. Entonces te va a dar algo como alfa cuadrado más 2 alfa beta más beta cuadrado. ¿Ya? Esa es la primera parte, va a tener esos coeficientes. En la segunda parte, este alfa se va a multiplicar por este alfa cuadrado, este alfa beta, beta cuadrado. O sea que vas a tener igual en la segunda parte, alfa cuadrado más 2 alfa beta más beta cuadrado. Sí, n más 1, n menos 1 y n, como en el caso de la función de escalón unitaria, tiene el mismo valor. ¿Qué pasaría? Se va a anular y no vas a tener nada linealizado. Si tienen valores diferentes, vas a tener no una secuencia lineal, vas a tener una secuencia cuadrática, porque tener los exponentes alfa y beta elevado al cuadrado. Entonces no sé si se entiende. ¿Se entiende?
no va a quedar alfa multiplicado por una cosa más menos beta multiplicado por una cosa. Eso no va a quedar. Va a quedar un alfa cuadrado, va a quedar beta cuadrado, o en el caso de que todos sean iguales, n-1, n-1, se va a anular y no te va a quedar ningún exponente alfa ni beta. ¿Se entiende por qué no es lineal? Ingeniero, ahí, o sea, según, o sea, en una opinión, ¿no? Es que Ujú. el solo hecho de que haya un cuadrado y en otra expresión haya solamente un alfa, obviamente elevado a la 1, ahí ya no se puede pues, despejar un alfa porque va a haber Claro, complicaciones en el despeje. ya no es lineal, es cuadrática. Exactamente. Ya no es lineal. Entonces no es lineal. ¿Le han entendido, pero? Más o menos. No sabe, no responde. Yo más o menos, ¿eh? Ya. En realidad, fíjense, hemos hecho un análisis por encima y hemos llegado a eso, al coeficiente, al exponente del coeficiente, ¿no? Multiplicador del alfa y del beta. Y con eso hemos hecho el análisis, porque no hemos hecho la multiplicación a fondo, no hemos desarrollado el cuadrado perfecto, pero ya es obvio que no va a dar, ¿no? Entonces no va a ser lineal. Bien, jóvenes, con eso acabaríamos el día de hoy. En la siguiente clase vamos. Tiene más lab ustedes, ¿no? Sí, Ya, Sí, entonces Sí, ingeniero. vamos a hacer este ejemplito de linealidad con MATLAB. Ya, y 2 clases más y se muere ya mi parte de la materia. Y ahí ya es definir fecha de examen. Ya, entonces, ingeniero, sí, ingeniero, una consulta, o sea, de lo avanzado usted va a pasar los videos, ¿no? Va a pasar los videos y de ahí sí, podemos ir así. claro, lo tengo que subir pues, a un canal de YouTube que tengo. Pero hay una clase que No no se grabó, grabó. ¿no? Ajá, Sí. que no daba, ¿no? Esa, ni modo. Pero sí van a estar Ah, ahí, los ahí, que estén. ahí mismo se puede estudiar y todo eso, más o menos referente a eso va a ser el examen. Sí. De todas formas, le voy a pasar también estos PDF. Ya, gracias. ¿Ya?